Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Un hermoso día en donde tengo la total seguridad de que Dios hablará a nuestra vida. La pregunta es, ¿tiene su corazón dispuesto para que Dios hable a su vida? Espero que sí. Cuando nosotros venimos con un corazón humilde, deseando con todo nuestro corazón de que Dios nos hable, abriendo nuestros oídos para escuchar lo que Dios tiene que hablar a nuestra vida, tenga la total seguridad de que Dios enviará esa palabra exacta a nuestra vida. Preparemos nuestro corazón y permitamos que Dios hable a nuestra vida. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. Es normal en algún momento, cuando nos enfrentamos al problema que podamos estar viviendo, a la dificultad que está frente a nosotros, tener miedo. Y el miedo es la consecuencia de la inseguridad. El miedo es consecuencia de no saber lo que va a ocurrir o cómo nos va a ir. Nosotros tenemos miedo a lo desconocido, ¿verdad? Al no saber lo que va a pasar. Y tenemos miedo porque muchas veces se nos olvida de que tenemos a un Dios todopoderoso de nuestro lado. Humanamente hablando, nos sentimos con temor cuando enfrentamos dificultades que consideramos que nos sobrepasan. Pero en las manos del Señor, todo aquello que a nosotros nos sobrepasa, Él lo tiene totalmente controlado. Dios siempre quiere que nosotros, en lugar de tener miedo, podamos tener fe. Y es que la fe, como lo dice la palabra del Señor en Hebreos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no estoy viendo en este momento lo que quiero que ocurra, pero tengo la confianza, la certeza, la seguridad de que Dios lo va a hacer, porque estoy confiando en un Dios todopoderoso. No estoy viendo resultados en este instante, pero yo estoy creyendo por fe que Dios lo va a hacer. Y la Biblia dice que cuando nosotros creemos y confiamos en el Señor, Dios no nos dejará defraudados. Él seguramente contestará, porque esa es la verdadera fe. Creer en lo que no estamos viendo, pero creer de que puede suceder, creer de que puede ocurrir, creer que puede pasar, porque Dios tiene el poder para que las cosas sucedan. En una ocasión, un hombre llamado Jairo llegó donde estaba Jesús. Había una multitud a su alrededor. Este hombre era uno de los jefes de la sinagoga, ¿verdad? De aquellos lugares donde se reunían para poder leer los papiros del Antiguo Testamento. Y este hombre le cuenta a nuestro Señor Jesucristo que tiene una hija que está muriendo, que por favor lo acompañe a ir a su casa. Y el Señor, con toda amabilidad, acepta ir. Y comienzan a caminar, la gente los está apretando. Mientras Jesús camina hacia la casa de Jairo, se da también el episodio de aquella mujer que tocó el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo y también fue sana. Pues luego de ese milagro también que Jesús hizo, vienen uno de los servidores o de la gente que trabajaba con Jairo y se acerca a Jairo antes que llegara a su casa y le dice: Jairo, tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. Ya no hay necesidad que molestes al maestro. Como quien dice, ya no se puede hacer absolutamente nada. Tu hija murió. Y una vez muerta, ya no hay nada que el maestro pueda hacer. Y si hay algo que a Dios le gusta, si hay algo que Dios es experto, es en hacer todo aquello que nosotros ni siquiera imaginamos que puede hacer. Cuando los hombres le dan esta noticia a Jairo, como padre, Jairo seguramente se siente mal. Seguramente es un dolor indescriptible el que siente. Se siente mal, se siente triste, siente
de todo lo que pueda estar pasando, ¿verdad? Por su mente en ese momento acerca de lo que acaba de escuchar, de cómo su hija ya está muerta. Y entonces vienen unas palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos enseña la forma en la que nosotros tenemos que reaccionar frente a aquellas cosas que nos sobrepasan, frente a aquellos problemas que creemos que ya no tienen una solución. Y esta palabra se encuentra en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo número 34. Evangelio de Marcos capítulo 5, versículo 34. Voy a leer la versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: y él le dijo, o sea, Jesús le dijo a Jairo cuando después que los hombres le llegaron a decir que ya no moleste al maestro porque su hija ha muerto. Entonces Jesús le dijo, vamos a ver, perdón, es el versículo 36. Aquí es, el versículo 36. Y Jesús oyó lo que los hombres estos dijeron, y entonces Jesús le dice estas palabras a Jairo. Marcos capítulo 5, versículo 36. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo. Oiga lo que le dijo a Jairo. ¿Qué le dijo? No tengas miedo, solo ten fe. Oiga estas palabras, por favor. Jesús le dice a Jairo frente a la peor noticia que él podía haber recibido en su vida, frente al dolor que estaba sintiendo, frente a la impotencia que sentía en este momento de escuchar que su hija había muerto y que ya no había más nada que hacer. Jesús le dice, no tengas miedo, solo ten fe. Mire qué palabras tan lindas y tan ciertas. Cualquiera de nosotros podría decir, pero es que el hombre acaba de recibir la noticia de que su hija, que tanto ama, ha muerto. ¿Cómo le puede decir no tengas miedo? Ya murió, ya no hay nada que se pueda hacer. El dolor que un padre experimenta ante la muerte de un hijo es indescriptible. Y es que no es normal que los padres entierren a los hijos. Y lo que le estaba pasando, la impotencia que sentía, el dolor que sentía, Jesús responde frente a eso, no tengas miedo, solo ten fe. No tengas miedo, solo ten fe. Eso me lleva a pensar a mí, frente a aquellas noticias o frente a aquellos problemas en los cuales también nos sentimos impotentes. En aquellos problemas que de verdad no sabemos qué hacer o que creemos que ya no hay nada que hacer. Jesús nos dice este día, no tengas miedo, solo ten fe. Eso me lleva a pensar que tenemos que tener más fe y menos miedo. Estamos acostumbrados a tener más miedo que fe, pero Jesús nos está enseñando de que tenemos que tener más fe y menos miedo. No tengas miedo, solo ten fe. Hay otro pasaje de la palabra donde también Jesús repite las mismas palabras. Y se encuentra en el Evangelio también de Marcos, un capítulo anterior, Marcos capítulo 4, en los versículos del 39 al 40. Y se lo quiero leer. Oiga lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 39 y 40. Cuando Jesús se despertó, porque Jesús iba dormido en una barca, los discípulos no podían manejar la barca y pensaban que se iban a hundir y que podían morir. Despiertan a Jesús y dice la Biblia, cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, les preguntó a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Oiga, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Lo que el Señor quiere decir con esto es que tenemos que tener más fe y menos miedo. Yo comprendo que el miedo es el producto de la inseguridad. El miedo es el producto de no saber que las cosas pueden ocurrir. El miedo es lo contrario a la fe. La fe no está viendo las cosas, pero cree que pueden pasar. Y el miedo es el producto de ver las cosas y darnos cuenta que no podemos hacer nada, que no hay nada a nuestro alcance para poder revertir esa situación. Y entramos en miedo. Pero la fe es lo contrario. A pesar de no estar viendo lo que quisiéramos ver, sabemos y confiamos de que Dios tiene el poder
para poder cambiar esa situación a nuestro favor o para darnos una respuesta que ni siquiera nuestra mente se imagina que puede ocurrir. Hoy Dios nos dice a nosotros, más fe y menos miedo. Oiga esto, más fe y menos miedo. Tal vez los últimos días usted ha estado pasando una situación bastante dura, un problema bastante difícil, una adversidad que usted no se esperaba, y es que nadie espera problemas, ¿no? Pero eso que usted ha estado viviendo, lo ha estado observando y nota y se da cuenta de que usted no tiene la capacidad de poder solucionar. Que esa situación no está en sus manos el poderla solucionar. Usted se siente impotente frente a eso y por alguna razón usted siente miedo de lo que pueda pasar a consecuencia de que usted no puede resolver esa situación. Hoy Dios le dice a usted especialmente, más fe y menos miedo. No tengas miedo, solo ten fe. Oiga, no tengas miedo, no permita que el miedo lo lleve a creer que no pueden solucionar ese problema. En lugar de tener miedo, tenga fe y confíe en lo que Dios es capaz de hacer, porque la palabra del Señor dice que para Él no hay nada imposible. ¿Quiere ver un milagro en su vida? Tenga fe en lo que Dios puede hacer. Confíe en el Señor. Espere con paciencia en el Señor, porque estoy seguro que Él le va a dar una respuesta. ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre amado que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias, mi Dios, por tu palabra. Te doy gracias porque cada día, Señor, tú estás hablando a nuestra vida. Porque tú, Señor, nos hablas de una forma directa. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por disponer nuestro corazón para poder escuchar lo que tú quieres hablar a nuestra vida. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener más fe. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en ti. Quita, Señor, de nuestra vida todo sentimiento de miedo. Quita de nuestra vida toda inseguridad. Quita de nuestra vida todo aquello que nos quiera hacer pensar que las cosas no pueden suceder. Y en su lugar, Señor, pon fe. Esa fe inquebrantable, esa fe que nos lleve a creer a que las cosas imposibles pueden ser posibles contigo, Señor. Dios mío, aumenta nuestra fe. Te pido que aumentes la fe de cada una de las personas que esté escuchando este mensaje. Si alguno de ellos está enfrentando una situación en la cual se sienten impotentes, yo te pido, Señor, que en lugar de miedo, tú les puedas aumentar la fe, puedas desaparecer todo miedo de sus vidas y que la fe gobierne sobre cada vida de cada una de las personas que esté escuchando este mensaje. Llena a cada hogar acá representado de fe también. Posiblemente hay muchos hogares que están pasando por problemas o dificultades. Yo te pido que a cada miembro de la familia puedas tú aumentar su fe, su confianza en lo que tú puedes hacer. Y como consecuencia de su fe y de su confianza, tú puedas dar respuestas, Señor. Mejores respuestas de lo que nosotros imaginábamos que podían o que podíamos recibir. Te lo pido en el nombre de Jesús, así como también te lo he pedido todo lo que te he pedido en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Más fe, menos miedo. Ya no vamos a temer a nada. Ya no vamos a tener miedo a eso de lo cual nos sentimos impotentes. Al contrario, en lugar de miedo, vamos a tener fe. Fe de que Dios tiene el control de todo, que Él tiene la última palabra y que Él siempre quiere bendecir nuestras vidas y mostrar su poder a nuestra vida también. Dios va a hacer algo. Tengamos fe, confiemos en Él. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.